Bendito Señor, en tu nombre vamos a tener este momento de reflexión de tu preciosa y santa palabra. Quisiera participar con ustedes de uno de estos sermones llamados sermones biográficos. ¿Qué significa un sermón biográfico? Un sermón biográfico es un sermón que toma la vida de un personaje de la Biblia o de la historia y a través de esa historia extrae los principios que deben regir en la vida de todo hombre y toda mujer según la revelación de Dios. Por supuesto, en la Biblia hay muchas historias hermosas de personas que vivieron situaciones específicas, algunas de ellas de mucha perturbación y angustia también, y en su experiencia alzaron sus ojos al cielo buscando la ayuda divina y Dios los rescató y muchas veces estuvo Dios allí aún para sacarle de las aguas mismas del abismo. Ahora es importante señalar que estos personajes no quedaron registrados para que lo consideremos como héroes alejados de nuestra realidad terrenal y que por ende, por mucho que nos esforcemos, jamás lograremos ser como uno de ellos. No. Yo creo personalmente que si Dios levantó a un Elías, a un Eliseo, a un Pablo o a un Pedro en la antigüedad, es porque perfectamente puede hacerlo también el día de hoy. Nosotros no estamos para adorar santos, sino para imitar su conducta y ser consecuentes. Y con Dios eso es posible, porque la Biblia dice que quienes están conectados a Dios por medio de su Espíritu Santo tienen la mente de Cristo. Es decir, si podemos tener la mente de Cristo, podemos lidiar con gigantes y vencerlos. Podemos atravesar los mares en seco. Podemos alimentar a una viuda en tiempo de escasez. Es decir, si creemos en Dios con toda la fuerza de nuestro corazón, entonces nada es imposible. Dios es el que produce tanto el querer como el hacer. Y busca personas que de todos los tiempos, de todas las edades, para depositar en ellos el poder de su gracia, para que los tales se constituyan en canales de bendición, pero no son las personas las que hemos de subir a los pedestales, sino a Dios. No podemos alabar el diseño de la lámpara, sino la luz que sale de ella. Por desgracia, los seres humanos somos muy dados a alabar a las personas, a ponerlas en relieve, a destacar a ciertos personajes que ejercieron fe, pero no al que les dotó de fe. Por tanto, terminamos con una lista de héroes y de heroínas sin siquiera intentar parecernos a ellos porque nos parece una tarea infructuosa. Pero yo me pregunto, ¿hay Pablos en este tiempo? ¿Hay Eliseos en este tiempo? ¿Hay Déboras? ¿Hay Esteres? De seguro los hay. Por eso cuando escuchamos un sermón biográfico no debemos sentirnos alejados de esa realidad, sino mirar cómo lo hicieron para imitar su buen ejemplo. Amén. Yo no sé cuánto sabemos del personaje que consideraremos en este sermón. A ver si pueden descubrirlo. Fue un profeta de Dios. Le gustaba la vida al aire libre. Era oriundo probablemente de la aldea de Tisbit en Galilea. Ahora sí que ya parece que lo sabe. Predijo una sequía que duró 3 años. En un desafío en el Monte Carmelo demostró que Jehová Dios y no Baal era el verdadero Dios. Jezabel, la cruel esposa del rey Acab, procuró matarlo y este huyó por el desierto hasta el monte Oreb, en donde Dios lo mantuvo 40 días y 40 noches. ¿Ya sabe quién es? Una pista más. En el monte Oreb, Dios, en un silbo apacible, le ordenó ungir a Asael por rey de Siria y a Jehú por rey de Israel y a Eliseo como profeta suyo. La historia de Elías, porque claramente estamos hablando de Elías, ¿verdad? La historia de Elías es una historia cuyos detalles nos permiten entender el amor y la misericordia de Dios hacia nuestra frágil humanidad. Y pido a Dios que en esta oportunidad podamos entender por qué. Santiago 5:17 revela algo de gran interés para quienes creen que Elías era un ser excepcional, una especie de ángel encarnado. No, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras.
y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Qué nos indica esto? Que a pesar de las grandes hazañas de Elías en nombre de Dios, él no fue un superhombre, fue simplemente un hombre. Yo no sé si se fijó, pero Santiago lo que ve en Elías es a un hombre, ni siquiera lo describe como un gigante espiritual o un héroe de la fe, como decimos muchas veces. Ni siquiera le da el título de varón de Dios. Simplemente lo describe como un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. ¿Qué nos indica esto? Que cualquiera de nosotros que decida consagrar su vida a Dios, seguir la dirección de Dios con apertura de espíritu, puede vivir experiencias similares a las de Elías. Yo no sé cuántos se sienten desafiados, pero claramente Elías no venía de otro planeta, no venía de otro mundo. Era tan frágil como cualquier ser humano, pero realizó hazañas poderosas en el nombre de Dios. Veamos lo que dice Primero de Reyes 18:46. Dice, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante del rey Acab hasta llegar a Jezreel. Ustedes después pueden corroborar en sus Biblias, pero cuando Elías corre delante del rey Acab, acababa de experimentar 2 grandes triunfos. Usted puede verlos en el capítulo 18. Primero desafió a los profetas de Baal en la cima del monte Carmelo, y allí ellos recibieron la más vergonzosa derrota de parte del verdadero Dios. Tras su fallido intento de que Baal le respondiera en fuego sobre un altar, dice la Biblia que Elías oró a Dios y Dios hizo caer fuego del cielo, el cual consumió el altar del sacrificio. Y segundo, tomó a los 450 profetas de Baal que lo habían desafiado y los degolló a todos en el arroyo de Sison. Luego de esto, ora para que llegue la lluvia después de tan agobiante sequía de 3 años, y en respuesta a esa oración llueve torrencialmente sobre la tierra reseca. Evidentemente fueron actos asombrosos. Imagínense, después de todo eso, Elías estaba eufórico. Parecía que nada podía detenerlo, no descansa, no medita, no mide consecuencias, no hay tiempo para dejarse examinar, solo entregarse a ese momento glorioso y triunfal. ¿Le ha sucedido a usted que después de una gran victoria siente que el mundo se ha rendido a sus pies? ¿Que no hay tiempo para meditar, sino solo de celebrar? Pues eso fue precisamente lo que le sucedió a Elías. Y mientras estaba con sus emociones a 100 por hora, alguien le trae un mensaje de parte de la reina Jezabel que dice que era una profetisa del falso dios Baal, prometiendo en venganza por la muerte de los 450 profetas falsos, dar muerte a Elías. Dice Primero de Reyes 19:2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Qué contraste, ¿verdad? Después de la euforia, después del grato sabor del triunfo, repentinamente vino el temor. Elías siente que debe huir porque la sacerdotisa del mal está profundamente agraviada por la matanza de los falsos profetas. Así es el ser humano. Considero que esta es la imagen más objetiva del ser humano. La Biblia es un libro que no busca exaltar a sus personajes, simplemente mostrarlos como personas que vivieron experiencias extraordinarias. Sobre Elías nos muestra su espiritualidad en el contexto de su fe y de sus pasiones. Era verdaderamente un hombre sujeto a pasiones. Tenía limitaciones. Conoció el temor, sintió el desánimo. Sin embargo, oró invocando el poder de Dios. Aquí hay un elemento de gracia muy poderoso. Escúchelo bien. La Biblia nos dice que Elías deja sus pasiones de lado y luego ora, sino que aún sujeto a pasiones clamó al Señor y el Señor le respondió. Elías no tenía que editarse delante de Dios. Él no tenía que usar una máscara de hombre fuerte, simplemente tenía que ser él mismo. En la cumbre Elías fue valiente, enfrentó por sí solo a 450 hombres, pero en el valle al llegar a Jezreel, él tuvo miedo y huyó.
victoria y temor, triunfo y desánimo. Así es el ser humano. En la cumbre es valiente, aguerrido, intrépido, pero en el valle se transforma en un temeroso, débil, tremendamente vulnerable. Mientras tenemos éxito y todo sale como lo propusimos, somos expertos. Pero cuando la crisis golpea nuestra puerta, somos inútiles. Es la dinámica de la vida. Ese es el ciclo que debemos enfrentar una y otra vez mientras avanzamos por el sendero de nuestra existencia. Impactamos con nuestros mensajes, con nuestros consejos desde la plataforma, pero quizá en casa hay un hijo que puso en jaque nuestra autoridad. Esa es la gran paradoja humana. Ese es el ir y venir de la vida. Ese es el péndulo al cual nos subimos desde el momento mismo del nacimiento. Pero qué bueno que Dios no busca superhombres o supermujeres. Él busca simplemente a seres humanos que, aunque sujetos a pasiones, sepan lo poderoso que es orar a un Dios vivo. Estos grandes hombres de Dios, entre comillas, como solemos llamarles, no mostraron al mundo una imagen depurada de su espiritualidad. Elías en un momento dado sintió deseos de morir y no lo escondió. En realidad Elías cae en una profunda depresión y la depresión paraliza a la persona, la neutraliza. La persona depresiva siente como si estuviera hundida en un pozo y nada logra detenerla. El pantano de la desesperación la traga y de nada sirven las expresiones gloriosas del pasado. Elías no usó el pasado para ayudarse en su depresión. La depresión es un pantano que nos va tragando. Qué difícil es ministrar a otros cuando estamos sumidos en la depresión y muchas veces la ocultamos porque somos expertos en editarnos, ocultamos lo que realmente siente nuestra alma. Tendemos a pensar que un hijo de Dios y sobre todo un líder espiritual no puede deprimirse y por eso muchas veces se enmascara el verdadero estado emocional como diciendo la depresión es posible en otros, en los más débiles, pero nosotros no. Siempre nos vamos a mantener en el equilibrio emocional cuando en lo profundo del corazón sabemos que no es así. La realidad es distinta y se huele a kilómetros de distancia. El pueblo de Dios va a percibir nuestro estado real porque el Espíritu de Dios le ayuda a discernir y no se confunde con la imagen que proyectamos. Cuando pretendemos aconsejar o ministrar en depresión, en realidad no ministramos, estamos actuando. Un predicador deprimido no tiene un mensaje fresco para entregar. Un líder deprimido le cuesta reconocer su problema y por lo general lo endosa a los demás. ¿Cómo se manifestó la depresión en Elías? Cuando huye de Jezabel, deja a su criado en Berseba y continúa solo el camino. Y esta es una característica inequívoca de la depresión, el aislamiento. En vez de retener al compañero, Elías lo aleja y se aísla. Dice la Biblia que caminó por el desierto un día de camino. Esto es exactamente lo que hace la persona deprimida. Se ausenta. Muchas veces su cuerpo está presente, pero el espíritu está ausente. La persona deprimida actúa como los rumiantes. Está constantemente masticando y tragando los mismos pensamientos, sintiendo que no tiene salida y vuelve una y otra vez a lo mismo. Estar deprimido es como estar en el desierto. No hay rumbo, no hay camino, no hay puerto de llegada. Y Elías, no sé si no desea salir de la situación o simplemente no puede, pero es otro Elías. Esta es la cara de su identidad. ¿Se ha sentido usted alguna vez así? ¿Qué hace Dios entonces? ¿Cómo ministra el Señor a Elías en esta situación? El Señor no impide que su siervo viva la gran paradoja humana de estar un día en la cúspide y al día siguiente en la más profunda depresión. Dios lo deja vivir su humanidad. Lo que hace Dios es acercarse al Elías real, al Elías hombre, al Elías que está experimentando una crisis y allí lo acompaña y lo cuida. Dios no estaba ausente, Él estaba ahí, al lado suyo, acompañándole en medio de sus horas más oscuras. Y Dios empieza por atender sus necesidades más elementales. Un ángel despierta al profeta y le dice, come. Luego lo deja dormir, pero solo un rato. Y luego lo vuelve a despertar para que coma nuevamente, porque él necesitaba fortalecerse. Qué sabio es el Señor. Comienza por aislar el descalabro emocional de su siervo.
Su objetivo es fortalecerlo, pero al mismo tiempo permitir que esa crisis se vaya en retirada gradualmente. El Señor le dice algo como: Elías, come porque te queda un largo camino, 40 días, 40 noches. Entonces lo fortalece, pero aún así lo deja vivir días largos y tediosos, días de tremenda soledad. En su larga caminata, Elías se dirigió al monte Horeb, también conocido como el monte de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué representa este monte para el profeta? Representa su refugio, su protección. Es lo que él sabe manejar cuando se encuentra en aprietos. El monte de Dios le es familiar. El monte de Dios es símbolo de éxito, de poder, el despliegue de la gloria de Dios, y es allí donde quiere retornar. Elías no puede vivir fuera de ese lugar. Él necesita esa cumbre. Él no sabe vivir en el valle. Por eso acude a lo que él sí sabe manejar, aquella espiritualidad que lo hace sentirse cómodo y seguro. Y Dios le permite llegar. Posteriormente se produce un hermoso diálogo muy interesante entre Dios y su siervo. Como dijimos, es allí donde Elías se siente seguro y Dios le sale al encuentro. Podemos verlo figuradamente golpeando la puerta de la cueva. Y cuando Elías sale, Dios le pregunta: ¿qué te pasa, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? Y la respuesta de Elías está en el verso 10. Estoy en el capítulo 19 de Primero de Reyes. Dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Aquí está sugerida la depresión, porque ¿qué es lo que realmente causó la depresión en Elías? El verso 4 dice que deseaba morirse, midiendo una frase muy reveladora. Dice que deseaba morirse, pues no soy mejor que mis padres. Es decir, Elías tomó como punto de referencia el nivel de otros y se propuso superarlos. Entró en una suerte de competencia informal. Es como si hubiese dicho: seré mejor que otros y no escatimaré esfuerzo hasta lograrlo. Sin embargo, cuando se hunde en la realidad y descubre su verdadera humanidad, comprueba que es igual a los demás. ¿Nos ha pasado eso también a nosotros? Cuando ocupamos un lugar, un puesto, decimos: conmigo las cosas van a cambiar. Pero nuestra humanidad saca a la luz lo que somos de verdad. Y descubrimos que no somos mejores que aquel hermano que cayó en adulterio, que no somos mejores que aquel que mintió. Es más, quizás hasta seamos peores. Entonces, Señor, no quiero vivir más. He sentido un vivo celo por Jehová, dice Elías, pero al Señor no le impresionan estas palabras. No lo aplaude por ello, no le dice: bravo, Elías, eso es lo que yo quería escuchar. No, no lo dice, pero sí lo escucha. ¿Qué estaba diciendo Elías con esa declaración? Estaba diciendo algo más o menos así: Señor, mi celo no ha transformado mi realidad. Yo creía que con todo el despliegue de poder y de espectacularidad que me permitiste ver y realizar, todo el mundo iba a caer de rodillas. Pensé que los falsos profetas se iban a convertir y que Jezreel se iba a arrepentir de su pecado, pero no sucedió nada de eso. Mi celo por ti no ha transformado la realidad. Tanta muestra de poder y para nada. Son palabras de un hombre frustrado, y agrega diciendo: Señor, solo yo he quedado. En otras palabras, todo lo que hice no ha producido ningún cambio. Para colmo, nadie saca la cara por mí ahora que estoy en problemas. Yo creía que mi futuro estaba asegurado, que me había ganado una posición de honor. Sin embargo, resulta que ahora me buscan para darme muerte. Me siento deshecho y tengo derecho a estar deprimido. ¿Cuántas veces uno se ha esforzado al máximo por llegar a las personas con un mensaje de parte de Dios? ¿Y qué sucede? El pecado continúa avanzando y conquistando amplios sectores de la sociedad. La moralidad va en retroceso. El mundo está cada día peor, y tanto esfuerzo, tanto celo, ¿para qué? Hay personas que dicen: trabajé toda una vida, desgasté mi cuerpo y mis energías, me privé de tantas cosas y ahora, mire, una mísera pensión. Eso deprime, evidentemente. Y el Señor escucha a Elías, pero tiene algo para decirle. Un momento, Elías. Debo decirte que estás equivocado, que no estás mirando las cosas con objetividad. Lo toma de la mano y lo saca fuera de la cueva.
Y estando allí se presenta un fuerte viento huracanado que rompe las rocas, pero el Señor no estaba allí. Luego viene un gran terremoto, un enorme impacto, pero nuevamente el Señor no está ahí y tras el terremoto un fuego. Para Elías, fuego y Dios eran prácticamente la misma cosa. Terremoto y Dios era lo mismo según su experiencia. Viento tempestuoso y Dios eran sinónimos a su entender. Pero Dios le dice a Elías, no estoy ahí. De pronto se oye un silbido apacible y delicado y Elías reconoce allí la presencia de Dios. Sin embargo, una vez más aparece su humanidad y se vuelve a esconder en la cueva. Él no acepta esta revelación de Dios. El Señor trata de decirle, yo soy el mismo que se te presentó en el monte. Soy el mismo que alguna vez se expresó en un terremoto, en fuego y en viento huracanado, pero no me puedes relegar solo a lo espectacular, no me puedes etiquetar, no me encierres en una fórmula manejable. Si quieres madurar, debes aceptar que yo soy más que cualquier definición humana. Tienes que aceptar que también hablo a través de lo inesperado, de lo silencioso, de lo sutil, de la voz apacible y delicada. Dios no se manifiesta solo en lo espectacular, también está en el susurro, también está en el silencio, también está en lo inesperado, en la voz de aquel hermano sencillo que te dice, hermano, estoy orando por ti. Tenga cuidado de la tentación. Le presto este libro que trajo tanta bendición a mi vida. Si Elías quiere abandonar la cueva, tiene que entender primeramente que Dios no se ajusta a nuestras definiciones humanas. Y allí escondido nuevamente en la cueva, Dios lo vuelve a llamar. ¿Qué haces aquí, Elías? Y por segunda vez Elías repite el mismo argumento, pero Dios tiene algo para entregarle. Considera que su siervo está capacitado para cumplir una misión. Observemos el verso 15, estoy en el capítulo 19, primero de Reyes, dice, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Qué hermosa respuesta de parte de Dios. Es como si le hubiese dicho a Elías, sigo contando contigo. Aún estás en mi equipo. Qué distintos somos los seres humanos cuando sabemos que alguien anda mal, en vez de levantarlo, muchas veces lo atacamos. Pareciera ser que un depresivo ya no sirve. El Señor es distinto, Dios es diferente. Él va a donde está Elías, que estaba escondido, y le dice, Elías, tengo una tarea para ti. Y a continuación lo manda a ungir a 3 personas, a un rey pagano, a un rey judío y a un campesino como profeta. Elías jamás hubiera esperado tal comisión, pero es así como actúa Dios también. Nos sorprende. Él no precisa de un viento o un terremoto, simplemente habla susurrando a los oídos de sus escogidos. Ahora podía ungir a un rey pagano y a otro judío, pero a otro profeta. ¿Y yo? ¿No vas a premiar mi dedicación? Dios en su soberanía ha decidido dar lugar a otro. Y qué difícil es ser reemplazado. Qué difícil es decir sí cuando la orden va en contra de nuestras expectativas y de nuestros deseos. Pero así es Dios. ¿Quién puede rebatir sus decisiones? Solo hay que aceptarlas. Esa es una señal de madurez cristiana. El Señor actúa de muchas maneras y en su actuar va formando personas y forjando líderes. A veces usará el martillo, en otras ocasiones lo hará sacando lo delicado con un tallador. Afortunadamente Elías obedeció. Salió de esa cueva con una nueva percepción de Dios. Al fin entró en una etapa de mayor madurez. Al fin estaba en condiciones de forjar a otros líderes. Y entonces aprovecha esta oportunidad para entregarle un dato sorprendente. Verso 18. Dice, yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. A veces pensamos que somos los únicos, que no hay nadie más con nuestras inquietudes, pero ni te diste cuenta, Elías, que había muchos más y que a través de ellos voy a continuar la historia. Esa es mi forma de silbar silenciosamente, le dice Dios, con aquellos que me honran, esos que no habías tomado en cuenta, con ellos también estoy escribiendo la historia. Hermanos,
El Señor quiere ayudarnos a salir de nuestra depresión, a superar esos estados de ánimo que nos paralizan. Él quiere que maduremos como personas y anhela dar madurez a nuestros ministerios. Aquí hay un principio básico. Nuestro ministerio no madura a menos que maduremos nosotros como personas. El ministerio no es mera cuestión de método o de estrategia. Debe ir acompañado de una madurez interior. Y en ese proceso Dios muchas veces nos hablará de manera apacible y silenciosa. Aprendamos a oír su voz. Presentémonos hoy tal cual estamos. No editemos nuestra imagen delante de Él. No guardemos secretos delante del Señor. Él no se avergüenza de lo que nosotros somos. Mostrémonos ante Dios tal cual somos, tal como nos sentimos en nuestra ambivalente humanidad. Es allí donde Dios quiere encontrarnos y donde quiere hablarnos para que seamos transformados por su poder. Agucemos nuestros oídos para aprender a oír la voz de Dios, su voz apacible y silenciosa.